Ya son las 5, Karina. Ya le voy a dar acceso. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva masterclass que tenemos en Bernie Labs preparada para ustedes. Vamos a dar unos 3 minutitos en lo que las personas terminan de entrar. Por favor, mantener sus micrófonos en silencio. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a todos nuevamente. Mi nombre es Karina Favela. Trabajo en Bernie Labs y estoy en el área de ventas, zona norte de México. Nuevamente, por favor, mantenga sus micrófonos en silencio durante toda la sesión. También les pedimos, por favor, anoten su nombre de usuario real para el reconocimiento de participación que se les hará llegar. Y también anótenos de dónde nos acompañan. Les encargamos que escriban en el chat sus preguntas. Vamos a tener un espacio para que la maestra las conteste al final de la ponencia. Les comparto un poco lo que es la empresa Bernie Labs. Bernie Labs tiene más de 30 años en el mercado. Es una empresa pionera en propuestas agroecológicas para el manejo sanitario de cultivos y el cuidado del ambiente. El tema de hoy es las otras fuentes de nutrimentos para cultivos y lo imparte la maestra Olga García Correa. La maestra es ingeniero agrónomo por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, maestría en edafología por parte del Colegio de Postgraduados, con diplomados en consultoría en agronegocios y clúster y experiencia en producción de algunos cultivos. Adelante, maestra. Sí, muy bien. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por su participación.
Esperemos que sea de interés para ustedes. Como comentaba mi compañera Karina, por favor, ¿de dónde nos acompañan? ¿Qué cultivos manejan? Nos gustaría mucho saber aquí en el chat. Y vamos a iniciar aprovechando la puntualidad de todos ustedes y también agradeciéndola. Les sugerimos, por favor, que mantengan sus micrófonos en silencio. Los que tengan, hay un Galaxy A02 que está con el micrófono prendido, por favor. Bien, vamos a iniciar. El tema del día de hoy es todo aquello que a veces no vemos como otras opciones para alimentar a nuestros cultivos. Y la razón de todo esto es porque estamos muy centrados, ¿verdad?, en que los cultivos se manejen con fertilizantes químicos. No quiere decir que esto no sea necesario, definitivamente lo es, pero vale mucho la pena que demos una revisión al resto de las opciones que están disponibles, porque sobre todo aquí estoy enfatizando la parte microbiológica que nosotros consideramos que es súper útil porque ahorra mucho dinero y porque tiene muchos beneficios para el propio desarrollo de los cultivos y para la capitalización de nuestros suelos, ¿sí? Bien, vamos a iniciar con el repaso primero de cuáles son los nutrimentos que la planta ocupa para su alimentación. Y bueno, aquí tenemos los grandes macros, que son justamente los que no los aportamos de manera directa a través de fuentes nutrimentales, ¿verdad? Sino estos son tomados de la propia atmósfera, como el CO2, ¿verdad? El oxígeno y el hidrógeno a través del agua y el oxígeno directamente como un gas a partir de la atmósfera. Y los que sí podemos y en los que hacemos mucho hincapié en el mejor manejo y en hacer una selección juiciosa de cuáles utilizar y de qué manera utilizarlos, son todos los que están aquí anotados. Tenemos dos grandes grupos, los macro y los micro, y dentro de estos, bueno, los principales que son nitrógeno, fósforo y potasio, y los secundarios. No se preocupen, no es una clase amplia de nutrición, es solamente para que tengamos claridad de la importancia y cuáles de ellos podemos tener con las diferentes fuentes que vamos a ver en este momento, ¿sí? Y recordar, quienes ya pasamos por este tema de ver qué significa que un nutrimento no esté en su óptimo nivel, es para recordar esta ley que fue de Justus von Liebig, que este hombre enfatizó 2 puntos. El primero es que un factor, ¿verdad?, que esté deficiente va a limitar el rendimiento del cultivo, aun cuando el resto de los factores adicionales estén en su nivel adecuado, ¿verdad? Y la otra cuestión fundamental es que en el momento en que suministremos ese factor que está limitante, nosotros vamos a ver que esta limitación se revertirá y entonces tendremos precisamente una mejoría en nuestro rendimiento. ¿Esto por qué es fundamental? Porque vamos a conocer que las fuentes alternativas o fuentes adicionales para que nosotros podamos hacer nutrir a nuestros cultivos significaría que podríamos tener unos excesos en algún momento de algunos o unas carencias de otros, ¿verdad? Esto es lo que pretendo enfatizar con esta información. Y yendo directamente a lo que me interesa hoy compartirles, quiero que vean cuáles son los temas que vamos a abordar. Vamos a abordar de qué manera nuestro suelo o sustrato nos aportan nutrimentos, nuestra agua de riego, cómo los microorganismos son fuente de nutrimento, cuáles minerales, qué fuentes vegetales, cuáles fuentes animales, residuos, ¿verdad?, de la agroindustria, cómo podemos elaborar a partir de fermentos también nutrimentos que nos pueden servir, qué hacen los ácidos fúlvicos, húmicos, carboxílicos para ayudarnos en la nutrición de nuestros cultivos, y los propios ácidos, que estos sí son de síntesis química, pero que son fundamentales para aprovechar en nuestra nutrición, y también las algas. Viendo esta radiografía de lo que vamos a ver, quiero entrar directamente con el tema y vamos a empezar con la importancia de conocer y saber y tener claridad de cuánto nuestro suelo o nuestro sustrato aporta y también nuestra agua de riego. Para abordar esto es fundamental que reconozcamos que nosotros, para hacer buen uso de los nutrimentos que nuestro suelo, sustrato o agua de riego nos aporta, es necesario que tengamos unos análisis
análisis de laboratorio. ¿Por qué? Porque los valores que nos da nuestro análisis de laboratorio nos van a ayudar mucho para saber cuáles son las estrategias necesarias y con base en eso tomar las decisiones para aprovecharlos. Aquí tenemos un ejemplo de un análisis de suelo que es un cultivo reciente en Sinaloa, un cultivo de maíz, y cuando nosotros observamos los resultados de este análisis, podemos ver claramente que con base en los parámetros, en los rangos preestablecidos del propio laboratorio, ¿verdad? Estamos viendo aquí circulados en color rojo todos aquellos nutrimentos que están en exceso en este suelo. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué es importante conocerlo? Porque es muy común que nosotros tengamos un exceso de reservas en nuestro suelo que a veces no contemplamos y que tomamos decisiones para la adquisición de nutrimentos o para la incorporación de materiales cuando no estamos analizando qué efectivamente es lo necesario. Si ustedes se dan cuenta aquí, hay algunos de los elementos que están muy fuera del rango, ¿sí? Por ejemplo, fósforo, que sería uno de los más sobresalientes, tiene más de 10 veces su contenido de lo que es adecuado. ¿Y qué es lo que ocurre con fósforo? Bueno, pues tiene un antagonismo con zinc y por otro lado, de acuerdo con el pH del suelo, puede estar inmovilizado de tal manera que aunque esté presente, el cultivo no lo puede tomar. Esto nos lleva a analizar que aquí mismo en nuestro propio suelo podríamos tener un arsenal de nutrimentos que pueden servir para nutrir y que no los estamos considerando. De ahí la importancia de hacer un análisis de suelo. Evidentemente hay muchos argumentos diciendo que el análisis es un gasto y diciendo que no representa siempre toda la heterogeneidad que puede haber en un suelo, pero por favor consideren la posibilidad de hacerlo, porque debido a que nosotros hagamos un buen análisis, nos estaríamos ahorrando una buena cantidad en la nutrición de nuestros cultivos y estaríamos evitando desbalances que no son favorables, ¿sí? Aquí concretamente estamos viendo que también hay una cantidad importante de potasio, ¿sí? Eso es muy útil. ¿Por qué? Porque potasio, fósforo son nutrimentos que nosotros importamos. Si el potasio está en el suelo en una cantidad que es muy favorable para el cultivo, nos ahorraríamos una buena suma por no tener que importarlo y aplicarlo, ¿sí? Y en el caso del análisis del agua, aquí tenemos claramente cómo aparecen los valores y se observa cuáles son los que están de medianamente alto hacia arriba, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos claramente calcio y potasio como dos de los ejemplos y curiosamente estamos así viendo de manera muy rápida que tenemos nutrimentos que nuestra agua con cada riego nos está proveyendo y nosotros tenemos la posibilidad, la oportunidad de aprovecharlos. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, pues precisamente conociendo de qué manera están los nutrimentos que aparecen en nuestro análisis, si están disponibles o tendríamos que hacer algo para aprovecharlos. ¿Cómo haríamos el cálculo para saber cuánto de lo que dice nuestro suelo, perdón, nuestro análisis de agua estaría disponible? Nosotros podemos hacer este cálculo cuando ponemos aquí el nutrimento, las partes por millón que está reportado del laboratorio, y cuando hacemos el cálculo del volumen de riego que se ocupa para la producción de uno de los cultivos en cuestión. Este ejemplo que están viendo aquí es el volumen de agua que se ocupa para producir en una hectárea de chiles en Aguascalientes durante la época primavera-verano, ¿sí? Cuando nosotros multiplicamos la concentración de los nutrimentos que aparecen en nuestro análisis por este volumen de agua, nos damos cuenta aquí la cantidad de nutrimento que podemos aprovechar a través del agua de riego. Evidentemente, para que logremos esto, deben de estar en la manera fácilmente asimilable. ¿Y cómo lo logramos? Lo logramos acidificando nuestra agua. Si es que el detalle está en el pH, aquí vemos claramente que en el caso del agua de esta región, este análisis es de una región de aquí en Aguascalientes, y tenemos un pH de 7,71. Esto nos indica que lo que tenemos aquí son, si se observa, bicarbonatos, ¿verdad? Y en este caso, bicarbonatos de calcio. ¿Cómo haríamos para que este calcio que viene ligado con los bicarbonatos, lo que podamos tener es
por favor, la posibilidad de liberarlos a través de acidificar. Y esto se logra de dos maneras. La primera es si tenemos rebombeo en nuestro tanque de almacenamiento, aplicar los ácidos, o si no, inyectados al momento en que va el agua saliendo para llegar a los cultivos. Son las dos opciones. De tal manera que aquí nosotros tendríamos una cantidad de nutrimentos que nos ahorraría de forma considerable la aplicación de fertilizantes de síntesis química, ¿sí? Este es el primer punto. Pasemos a este segundo punto, que el primero es muy importante porque ese ya de por sí viene a la hora de que nosotros cultivemos. Pero ¿qué pasa con los microorganismos? Yo quisiera que aquí pongan mucha atención y centren todo su interés, porque para mí esta es una de las vías en las que vamos a tener el futuro garantizado de cómo nutrir a nuestros cultivos. Y esto es a través de tres grandes, son microorganismos todos, pero a través de tres grandes grupos. Se encuentran las bacterias fijadoras de nitrógeno, que pueden ser tanto las nodulares, que se dan en el caso de las leguminosas, como aquellas bacterias que son de vida libre y que no necesitan una leguminosa necesariamente para fijar nitrógeno. Tenemos las bacterias que pueden solubilizar fósforo. No solamente hay bacterias, también hay hongos, pero bacterias han sido muy exitosas ya a nivel incluso comercial, ¿sí? Y tenemos los hongos micorrízicos. Con estos tres grandes grupos vamos a abordar el tema y por favor, con toda confianza, anoten sus preguntas que las vamos a abordar al final del tema. En el caso de las bacterias fijadoras de nitrógeno, conocemos ya históricamente lo que hace Rhizobium. Rhizobium es uno de los géneros que es más extendido, es muy común, porque es este género el que parasita a las leguminosas, ¿verdad? Es una simbiosis, es un simbionte, en realidad no es un parásito, y estas bacterias tienen diferentes modos de acción. Tenemos tanto las bacterias anaerobias, que son estrictas, como Clostridium, esto es cuando hay muy poco oxígeno presente, este grupo hace la fijación con muy buen éxito. Tenemos aquellas bacterias que son anaerobias facultativas, que es Klebsiella en este caso, y también tenemos bacterias aerobias como Azotobacter, Beijeringia, Azospirillum, Pseudomonas, Enterobacter. Estos son grupos que son de fijadoras de nitrógeno y son de vida libre, que pueden ayudarnos cada día, durante todo el tiempo, a estar tomando este 79% de nitrógeno que hay en nuestra atmósfera. Es decir, está ahí de manera gratis, está disponible y solamente los microorganismos son los que pueden utilizarlo para llevarlo a nuestro cultivo, ¿sí? Aquí vemos los otros grupos también. Estos grupos aparecen como los diferentes géneros que pueden ver aquí y las leguminosas en donde pueden parasitarse. No solo Rhizobium parasita leguminosas templadas de clima tropical y templado, sino también estos otros géneros, ¿sí? Que todos son Rhizobium, pero diferentes tipos: Sino-Rhizobium, Meso-Rhizobium, Radio-Rhizobium, etcétera. Y al mismo tiempo tenemos los Azorhizobium, que forman ya una simbiosis muy específica con algunas leguminosas, en este caso, por ejemplo, Sesbania, que es otra leguminosa, y tenemos al grupo de organismos Frankia, donde hay géneros específicos en los cuales Frankia hace simbiosis y fija nitrógeno. Y por otro lado tenemos también Nostoc, que es otro grupo, otro género, ¿verdad? De organismos fijadores de nitrógeno, que aquí están se hace simbiosis con hongos, con briofitos, ¿verdad? Con algunas gimnospermas y angiospermas. Este grupo, ¿verdad?, de microorganismos, Nostoc, son muy específicos, pero también suman a toda la fijación biológica de nitrógeno que se da en la naturaleza en su conjunto. Anabaena, por ejemplo, es muy importante en el caso del grupo de los helechos, y este es uno de los ejemplos, Azolla, perdón, donde Anabaena lo que hace es fijar el nitrógeno en simbiosis con estos helechos. Por otra parte, tenemos también las bacterias que son solubilizadoras de fósforo. Esto es un enorme listado de los grupos, los géneros que pueden solubilizar el fosfato, y también tenemos algunos de los géneros de hongos que lo solubilizan.
¿Por qué? Porque siempre hablamos, de hecho, lo más común, lo que aprendimos primero fue cómo el nitrógeno atmosférico se fija. Pero ¿qué pasa con la posibilidad de que los microorganismos, estas bacterias o estos hongos, puedan solubilizar? ¿Qué hablaba yo? Que podemos tener fósforo en nuestro suelo, pero no está en la manera disponible para que la planta lo aproveche. La maravilla es que estos microorganismos hacen esa función y nosotros podemos aprovechar todo esto para este fósforo que de otra manera se queda ahí inmovilizado, inutilizado, ¿verdad? Por nuestros cultivos, con estos microorganismos tengamos la posibilidad de aprovecharse y de mejorar al mismo tiempo el manejo de nuestro suelo, la manera en que nuestro suelo está enriquecido, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo donde ya en Brasil, que es uno de los pioneros, de los grandes pioneros en el uso de microorganismos para reducción del uso de fertilizantes de síntesis química, se ha utilizado con mucho éxito. Este que ustedes ven aquí la demostración de cómo este producto llamado Bioma Fos lo que hace es que logra que la raíz del maíz tenga este desarrollo y por lo tanto pueda facilitar la absorción del fósforo. Este trabajo lo hicieron durante mucho tiempo, de 450 especies. Fueron tamizando las mejores, las que veían con la capacidad para llevar a cabo esta función y lograron llegar a 7 de ellas y este bioma FOS está constituido principalmente por Bacillus subtilis y por Bacillus megatherium, que son aislados específicos de la región y que les han ayudado a tener esta diferencia en el crecimiento y evidentemente en rendimiento, ¿verdad? Brasil es uno de los países con una gran importancia en el uso de tanto inoculantes para leguminosas como en el caso ahora de estas bacterias que pueden facilitar la absorción del fósforo. ¿Y qué hacemos nosotros en México si nosotros todavía no tenemos una gran cantidad de microorganismos propios del lugar que podamos estar aprovechando? Bueno, pues este es un ejemplo donde tenemos diferentes marcas comerciales con una gama muy amplia de microorganismos que pueden ayudarnos no solamente en la nutrición para proveer nitrógeno, fósforo, microelementos, sino al mismo tiempo pueden ser una medida de biocontrol para los microorganismos patógenos. Y aquí tenemos, por ejemplo, varias opciones, y este caso concretamente, que es Microsoil, uno de los productos que nosotros manejamos, tiene 8 especies de bacterias y dentro de ellas, además de hacer fijación biológica de nitrógeno por vida libre, lo que tenemos es una serie de ventajas al utilizarlo que nos ayudarían a reducir de manera importante el consumo de fertilizantes de síntesis química. Evidentemente es necesario ver a detalle la situación, qué cultivos lo permiten, qué cultivos no lo permiten, no porque no sea viable el uso, sino porque hay cultivos que son muy intensivos y que ocupan muy puntualmente su nutrición, que no es posible tenerlo a la misma velocidad que si estamos utilizando fertilizantes de síntesis química, que a partir de la inoculación con microorganismos. Esto es muy interesante de analizar y ver y lo podemos discutir una vez que termine la presentación, si es de interés para ustedes. En el caso de los hongos micorrízicos, nada más quiero hacer un repaso, ¿verdad? Los hongos micorrízicos en realidad son resultados de una historia evolutiva, ¿sí? Este proceso ecológico se ha caracterizado porque hay una interacción en la que las hifas de algún hongo, es al menos una especie de estos hongos, y también las raíces secundarias de una o de varias plantas, lo que hacen es que conforman una estructura. Esa estructura es la que se llama micorrizas, ¿sí? Y lo que ocurre es este proceso ecológico que se da en donde se realiza un intercambio de agua, de nutrimentos y reguladores del crecimiento. Es una simbiosis perfecta, de tal manera que los hongos micorrízicos ayudan a que haya un mayor volumen de exploración del suelo, sí, facilitan que haya mayor captación de agua y de nutrimentos, sobre todo fósforo, nitrógeno, potasio, calcio. Al momento en que están haciendo esta exploración y están tomando mejor la captación de agua, favorecen, ¿verdad? Los cambios de la temperatura. ¿Por qué?
porque si en el exterior tenemos un estrés, los hongos micorrízicos facilitan con esta captación de agua que la planta esté con el suministro necesario y también ayudan mucho en aquellos suelos donde hay una acidez extrema, ¿sí? Sobre todo por presencia de aluminio, de magnesio, de azufre, ¿verdad? El hecho de que los hongos micorrízicos estén totalmente explorando mayor superficie de suelo, ocupan espacios que de otra manera podrían ser tomados por algunos patógenos. Entonces también confieren esta protección para los patógenos y hace que las raíces estén con la nutrición suficiente, con el agua necesaria, pues activas durante más tiempo de lo que comúnmente estarían las raíces activas si no hubiera estos hongos micorrízicos, ¿sí? Desde el momento en que los hongos micorrízicos están en el suelo, gracias a la secreción de glomalinas, lo que se ayuda es a formar agregados, ¿verdad? Y el propio micelio de estos hongos micorrízicos permite que mejore la estructura del suelo porque se forman agregados que facilitan un mejor crecimiento para los cultivos. Sí, esta es otra ventaja del uso de los hongos micorrízicos, que no es que estos hongos como tal van a proveer nutrimentos por sí mismos. Lo que hacen es la función de todo esto que expliqué en la raíz y por lo tanto ayuda a que participen ellos, a que los nutrimentos lleguen de manera más eficaz hacia las plantas y también el agua. Aquí en este caso es importante mencionar que hay 7 diferentes tipos de micorriza, ¿sí? Esto se basa tanto en el grupo taxonómico al que pertenece el hongo micorrízico, ¿verdad? También con la planta que está involucrada, y otro detalle es que esta unión que yo mencionaba, esta estructura que se forma entre el hongo micorrízico y la planta, propicia alteraciones. Estas alteraciones morfológicas son las que dan también el nombre a los diferentes tipos de micorrizas. Y por ejemplo, vamos a ver aquí claramente que en el caso de los principales cultivos agrícolas, los hongos micorrízicos principalmente son arbusculares. ¿Esto qué quiere decir? Antes se llamaban endomicorrizas, ahora se conocen como arbusculares. Lo dice el doctor Andrade de la Universidad Veracruzana, que tiene un excelente artículo sobre este tema de los hongos micorrízicos, haciendo precisiones en que es un error decir micorrizas, ¿sí? Lo que se da es una interacción micorrízica, ¿verdad? Pero nosotros nos equivocamos al decir micorrizas en lugar de mencionarlos como hongos micorrízicos, ¿verdad? Es un paréntesis y aquí continúo diciendo que precisamente en los cultivos agrícolas este es uno de los diferentes tipos de micorrización que se da y básicamente los géneros involucrados son Glomus, Sclerocistis, Acauliospora, Gigaspora, Enterospora y Escutelospora. Cuando ustedes vayan a utilizar hongos micorrízicos, por favor revisen muy bien qué tipo de géneros son los que maneja la propia empresa comercial o el área donde se produzcan estos hongos, tendrá esta información y ustedes escojan los que son precisamente adecuados para formar esta micorriza arbuscular. Aquí voy a mencionar precisamente los otros tipos que son ectomicorriza, endomicorriza, orquideoide, que precisamente son específicos para las micorrizas, para los hongos micorrízicos que crecen en orquídeas, ¿sí? Y en el caso de los ericoides, tengan mucha precaución porque es necesaria una micorriza específica para las plantas ericales, que son, en este caso, blueberry, por ejemplo, ¿sí? Arándanos. Cuidado porque no vayan a utilizar una micorriza que no es adecuada de estos géneros para una que es específica, ¿sí? En que aquí están las demás, le estaba olvidando mencionarlas. Ectendomicorriza es una mezcla donde tenemos tanto la red que se forma en el exterior como las vesículas arbusculares que se forman en el interior. Tenemos micorrizas arbutoide y estas más interesantes por lo extraño que son las micorrizas monotropoides, que son aquellas que se llevan a cabo en los hongos del bosque y precisamente ayudan a alimentarse, a utilizar los nutrimentos a través de micorrizas porque son
son vegetales que no pueden formar clorofila, este grupo de hongos, ¿sí? Y aquí en el diagrama explicaba yo la diferencia entre las ecto y las endomicorrizas. Las ectomicorrizas forman esta red en la parte exterior, ¿verdad? Y las endomicorrizas forman los arbúsculos, ¿sí? Y las vesículas, los arbúsculos en el interior y las vesículas pueden estar en el exterior, aquí también hay vesículas, y lo que tenemos son una mezcla, ¿verdad? De una función que de manera natural la raíz solo crecería y llegaría a donde ella le es posible estar y tomar nutrimentos. Y cuando nosotros utilizamos estas endomicorrizas, lo que tenemos la facilidad es de ir mucho más lejos y explorar zonas donde la raíz no podría haber llegado, sobre todo aquellos sitios que son muy pequeños, muy minúsculos y donde no tenemos la posibilidad de que llegue la raíz, ¿sí? Esto es el grupo de lo que tiene que ver con los microorganismos, esta parte que nos puede ayudar a dar ideas, a analizar, a repensar qué estamos haciendo con el manejo de nuestros cultivos. Y aquí hablo de que puede aplicarse en cultivos intensivos y en cultivos extensivos, en sustratos, en hidroponía incluso, o en suelo natural, ¿sí? Suelo típico del área de cultivo. Bien, vamos a pasar a los minerales que nos aportan nutrimentos. Y aquí tenemos resaltados yeso, azufre, la dolomita, el carbonato de calcio, la harina de rocas. ¿Por qué? Porque estos compuestos se consideran mejoradores y efectivamente tienen su función para mejorar lo que ocurre en la dinámica química del suelo. Pero no debemos olvidar que estos materiales son muy útiles como aportación de nutrimentos y si los usamos con mucho cuidado, de manera muy analizando con mucho juicio, tenemos la posibilidad de incluso reducir de manera importante la aplicación de nutrimentos que pueden ser ligeramente costosos y nosotros podríamos aprovechar a aplicarlos por estas vías que son más económicos y que nos darían un resultado muy favorable, no solo como mejoradores del suelo, sino como aquellos que aportan nutrimentos a nuestros cultivos. Y aquí vemos, por ejemplo, en el caso del yeso, que aporta entre el 18 y el 22% de calcio y aporta entre el 16 y el 18% del azufre. Usualmente utilizamos yeso, ¿verdad? Porque sabemos que desplaza los iones de sodio. ¿Cómo hace esto? Aquí aparece en esta diapositiva. Aquí tenemos materia orgánica y arcilla con sus respectivas cargas negativas en la superficie y tenemos los diferentes iones que están absorbidos a ellas. Cuando nosotros tenemos un suelo donde hay un exceso de sodio y deseamos reemplazarlo, bueno, es muy sencillo porque lo que hacemos es aplicar sulfato de calcio, que es el yeso, y esta superficie de reacción con sus cargas negativas, lo que hacemos es que pase a convertirse, a sustituir el sodio por el calcio, y de esta manera, cuando nosotros quitamos dos átomos de sodio de la superficie de reacción, las micelas del suelo, y le agregamos el sulfato de calcio, reemplazando este calcio aquí por dos átomos de sodio, es uno de calcio que se reemplaza. Entonces propiciamos la formación de este compuesto que es sulfato de sodio, que tiene una maravillosa peculiaridad. ¿Cuál es? Es altamente soluble. ¿Y qué hacemos con él una vez que hicimos la aplicación del yeso y se formó esta reacción de sustitución? Lo que hacemos es que se aplica una lámina de riego, como es altamente soluble, se lixivia. Ahí sí nos interesa que vaya fuera de la zona de las raíces, donde nosotros no queremos tener un sodio que nos esté impidiendo que la planta se nutra adecuadamente. ¿Dónde podemos sustituir este calcio por este sodio por un calcio que sí va a ser un nutrimento para el cultivo y no va a propiciar un daño en el desarrollo de la planta? Bien, al mismo tiempo que estamos haciendo la sustitución del sodio, estamos nutriendo a nuestro cultivo por calcio. ¿Qué quiere decir aquí? Que si yo no tengo sodio, no puedo utilizar yeso, ¿no?
puede utilizarse con toda la confianza del mundo porque está aportando, en este caso, sodio y perdón, sulfato, azufre y calcio, como veíamos aquí, 18 al 22% de calcio, 16 al 18% de azufre. Ahora, ¿qué pasa con el azufre en polvo? Si nosotros agregamos azufre como tal directamente al suelo, sí, el azufre no se absorbe por el cultivo en forma de azufre, sino tiene que convertirse a sulfato. Esta conversión la realiza unos maravillosos microorganismos que son Tubacillus ferrooxidans. Ellos transforman este azufre a sulfato. Al mismo tiempo que hacen esta transformación, están aportando iones hidrógeno, o sea, H's, están acidificando el suelo y tenemos aquí una doble función. En aquellos suelos de pHs altos, si nosotros agregamos el azufre, y además ya tenemos también a la venta algunas formulaciones donde se incluye el Thiobacillus, entonces estamos haciendo la aportación de azufre más una acidificación en el suelo que lleva a que nuestro pH esté en el rango adecuado para el crecimiento de nuestros cultivos. Tenemos esta opción en el caso del azufre. ¿Y qué pasa con el carbonato de calcio? Bueno, el carbonato de calcio aporta calcio precisamente, básicamente es útil para suelos ácidos. No quiere decir que si nosotros lo agregamos en un suelo alcalino no va a funcionar. No, es que sencillamente cuando un suelo es alcalino, perdón, es muy altamente probable que también tenga ya carbonatos. Entonces no necesitamos agregarle más carbonatos. En este caso, lo que se tendría que decidir es o por el yeso, si lo queremos como fuente de aportación de calcio, o simple y sencillamente utilizar carbonato de calcio cuando no tengamos un problema de exceso de carbonatos o bicarbonatos, ¿verdad? Pero generalmente es para suelos ácidos su recomendación. El yeso no tiene un efecto, eso es importante recordarlo, no tiene un efecto directo en el pH del suelo. Lo que tiene es la aportación de calcio y el reemplazo del sodio. Sin embargo, en aquellos suelos con pHs muy elevados porque hay un exceso de sodio, cuando nosotros agregamos yeso, como se elimina el sodio, entonces el pH se reduce y es un factor como una segunda consecuencia, pero no es la reacción química por la cual se agrega yeso a un suelo sódico, ¿sí? Esto es en lo que se refiere a las fuentes minerales que aportan nutrimentos a nuestros cultivos. ¿Qué nutrimentos? Ya estamos hablando aquí, calcio y azufre, ¿verdad? Básicamente, y si habláramos de dolomita para aquellos suelos ácidos donde deseemos utilizar dolomita y corregir también pH y además aportar nutrimentos, con la dolomita estaríamos aportando también magnesio. Bien, vamos a pasar a la parte que tiene que ver con la aplicación el uso de vegetales como fuentes de nutrimento. ¿Okay? En esto estamos hablando tanto rastrojos, ¿verdad? Leguminosas, incorporación de abonos verdes como diferentes estrategias. ¿Y de qué manera nos sirve esto? Lo podemos hacer tanto al momento de la siembra asociando cultivos, ¿verdad? O rotando con leguminosas. ¿Cuáles son estas leguminosas como ejemplos? Las comunes, las que es muy fácil establecer. Estamos hablando de alfalfa, de frijol, evo, garbanzo, soya, lenteja, haba, cacahuate. Todos estos cultivos tienen la gran maravilla de fijar nitrógeno de la atmósfera y una vez que termina su ciclo, sus residuos enriquecen el suelo en donde crecen y si nosotros los incorporamos, estamos haciendo incorporación también de nutrimentos. Esto no es directamente en el mismo ciclo, pero sí quedan ahí para que sean fuente de nutrimentos para los siguientes ciclos. Y otra opción es que yo haga específicamente siembras para que posteriormente sean incorporadas como abono verde. Esto es muy útil para enriquecer microorganismos, para utilizar los nutrimentos y aportarlos, sobre todo si estamos hablando de leguminosas que captaron el nitrógeno de la atmósfera y lo dejan en el suelo cuando se incorporan como abonos verdes, estamos utilizando, estamos haciendo que esta biología que de manera natural fija el nitrógeno puedan entrar directamente a formar parte del suelo, ¿verdad? A hacer nutrimentos para nuestros siguientes cultivos. Y aquí tenemos un ejemplo de las cantidades, ¿verdad? Que se pueden fijar
por las diferentes leguminosas. Por favor, ponga mucha atención en esto. Esto es muy interesante. Esta es una de las fuentes de aquí, generadas aquí mismo en el país, que es en Guanajuato. Y dense cuenta, esto se hizo justamente con isótopo, con nitrógeno 15, de tal manera que con esto se pudo saber qué cantidad se fijaba en una hectárea en estos cultivos. Dense cuenta de la importancia de la fijación biológica de nitrógeno. Incluso revisando todo esto para preparar esta ponencia de hoy, se tiene claridad que hay mucho más nitrógeno fijado por microorganismos cada ciclo de cultivo en el planeta que el nitrógeno que se agrega de manera por síntesis química. Aún los microorganismos siguen haciendo el mayor volumen, el mayor trabajo que la incorporación que hacemos nosotros de manera artificial con el uso de fertilizantes de síntesis química. Bien, y aquí tenemos otro ejemplo, esto es de Chile, se tienen también informaciones de la cantidad de nitrógeno que se fija por hectárea al año en una hectárea y en los diferentes cultivos. Dense cuenta, por ejemplo, la diferencia aquí, maneja 13 kilos para soya y nosotros tenemos de 60 a 80 en esta información para Guanajuato. Evidentemente hay un mundo de diferencia respecto a los tipos de suelo, a sus características arcillosos o francos o arenosos. Hay una diferencia también en los rendimientos por hectárea, pero bueno, quise mostrarles las diferentes opciones que ustedes pueden encontrar y que consideren la posibilidad de que utilicen más leguminosas como una fuente, como un complemento para sus cultivos, decidiendo con mucha anticipación cómo lo van a hacer, en qué manera lo van a utilizar y cómo va a llegar a formar parte de la nutrición de las plantas una vez que el cultivo que ustedes desean producir esté establecido, ¿sí? Estos son otros ejemplos y aquí ven también las cantidades de nitrógeno que se fijan. Son normalmente plantas, árboles o guías o enredaderas, donde se observa claramente las cantidades, excepto soya, ¿verdad? Que soya pues sí la conocemos. Estas son diferentes especies para clima tropical y aquí están los valores que se pueden fijar de nitrógeno por hectárea al año, ¿sí? Esto es lo que se refiere a todas las fuentes vegetales que nos pueden aportar nutrimentos, ¿sí? Sé que esto es un trabajo adicional. Si yo quiero fijar nitrógeno, lo que hago es con anticipación hacer mi siembra, incorporarla o posteriormente si no la incorporo y la dejo como un acolchado, bueno, desbrozar y ahí mismo hacer la siembra. Es decir, el uso de estos materiales es indispensable que lo hagamos con anticipación, pensando muy a detalle qué queremos al hacer esta incorporación, ¿verdad? Cómo estamos ayudando a que este nitrógeno que viene de la atmósfera se quede incorporado en nuestro suelo y sirva de nutrición para nuestros cultivos y nos ayude en el ahorro de los costos de fertilización, que en estos momentos todos sabemos que son bastante elevados, ¿sí? Vamos a pasar a lo que tiene que ver con las fuentes animales, ¿verdad? Fuentes animales que nos aportan nutrimentos para las plantas. Y dentro de estos tenemos estiércoles, ¿verdad? Harinas de diferentes tipos, tenemos compostas, tenemos lombricompostas y lo que de estas se origina en lixiviados, tés, etcétera, ¿verdad? Con esto quiero enfatizar también la importancia de hacer de manera integral que nuestro suelo tenga lo posible para que la nutrición sea eficiente y accesible económicamente, aprovechando todas las bondades de todo lo demás que nosotros podemos hacer mano y utilizarlas para beneficio de nutrición del cultivo. Esta es la diapositiva que nos muestra la cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio que podemos tomar, que puede el estiércol aportarnos de acuerdo con el tipo, ¿verdad?, de estiércol del animal de donde proviene. Estamos viendo las diferencias en la aportación. Aquí aparece como P2O5, como K2O, pero finalmente es los 3 nutrimentos, macronutrimentos esenciales que el cultivo requiere. Y ustedes pueden ver aquí muy rápidamente cuáles son las fuentes que nos aportan más cantidad. Y con base en esto, tomar decisiones cuáles me convienen, de qué manera y cómo hago esta incorporación, ¿verdad? Insisto, para que el estiércol me dé los beneficios que me puede aportar, yo tengo que tomar la decisión previamente
antes de que yo mi cultivo lo tenga establecido y saber cómo voy a utilizar este estiércol para que cuando esté mi ciclo de cultivo en crecimiento, estos nutrimentos estén listos para que sean aprovechados, ¿sí? Tenemos también aquí la cantidad de azufre, magnesio, calcio, manganeso, boro, cobre que nos aportan los estiércoles, y aquí podemos ver que es un promedio tanto de vacunos como de equinos, de porcinos y de aves, ¿sí? Estas son las cantidades por cada tonelada que se sabe que aportan estos estiércoles, ¿sí? ¿Por qué es importante conocer qué nos aportan? Porque con base en esto también podemos decidir cuánto yo puedo agregar de acuerdo a lo que yo necesite. En estiércoles vamos a ver un detalle que es fundamental. Esto es lo que aportan de los nutrimentos que nos son útiles para crecer nuestro cultivo. Pero vamos a ver la otra cara de la moneda que no hay que olvidarla y que es muy importante recordar. En el caso de los estiércoles, cuando se utilizan de manera fresca, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar si nosotros usamos un estiércol fresco al agregarlo a nuestro suelo para establecer nuestro cultivo? Recordemos que el estiércol fresco es un material que está en un proceso de transformación. Desde el momento en que es excretado por cualquiera de los animales, el estiércol empieza un proceso de transformación. ¿Qué dista de un estiércol fresco a una composta? Bueno, pues dista precisamente esa diferencia, es el proceso que ya pasó para que mi estiércol, siendo fresco, ahora sea una composta que ya es estable y que ya tiene los nutrimentos disponibles para que mi planta los tome. La gran mayoría, no todo, pero una buena parte de los solubles están listos. Si yo aplico estiércol fresco, que no es mi sugerencia, el estiércol fresco para mí sería utilizarlo solamente cuando desconocen las bondades de hacer una composta o de hacer una lombricomposta o de hacer fermentos, que también lo vamos a ver. ¿Qué es lo que va a pasar cuando nosotros apliquemos estiércol fresco en nuestro suelo? Bueno, se va a transformar. En el lugar donde se aplique, ahí va a llevarse a cabo esta transformación. ¿Es algo que va a ser natural? Sí, sí lo es, va a continuar. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que esta transformación, cuando se realiza en el sitio donde están creciendo nuestros cultivos, vamos a tener momentos que no óptimamente estén para que las raíces crezcan. ¿Qué pasa cuando el estiércol va degradándose? Empieza a liberar nutrimentos que, si la planta, siendo una semilla bebé o una planta recién trasplantada, toma rápidamente todos esos nutrimentos solubles, puede provocar una intoxicación, ¿verdad? Sobre todo si utilizamos grandes cantidades de estiércol. De tal manera que es una de las principales desventajas. La otra es que puede llevar abundantes semillas de maleza. ¿Sí? Si nosotros alimentamos a los diferentes ganados con forrajes que llevaban ya malezas, semillas de maleza, nosotros estaríamos propiciando que pasan por el tracto digestivo, no todas, pero una buena mayoría, sin que se transformen, y entonces estas semillas van a nuestro estiércol y por lo tanto van a nuestro campo de cultivo. Cuidado con eso. Ya mencioné que aportan de manera muy inmediata los nutrimentos solubles, y cuidado con las toxicidades, ¿verdad? Y cuando el estiércol se está degradando, se está transformando, descomponiendo, pues va a ir aportando los nutrimentos, pero es posible que no todos queden liberados antes de que el ciclo del cultivo termine. Por lo tanto, mi sugerencia es no utilizar tanto estiércol fresco, sino precompostear o compostear el estiércol para llevarlo al cultivo y mejorar su uso a través de ese composteo, ¿sí? Otra situación importante cuando utilizamos estiércol fresco es que se requiere, pesa más, ¿verdad? Lleva agua, ¿verdad? Más agua en su contenido. Por lo tanto, también es mayor peso y mayor volumen, ¿sí? Cuando tenemos una composta se está degradando y nosotros tenemos ya una serie de compuestos que se han transformado y nuestro volumen es menor. Por lo tanto, estiércol fresco generalmente es un costo de transporte más alto, ¿sí? Bien, y aquí tenemos dos precios que en esta región son los que se consideran. El precio de estiércol húmedo cuesta 220 la tonelada y el estiércol seco cuesta 330. Esto tiene que ver directamente con este transporte y este volumen que ya mencioné, ¿sí? Y aquí viene una de las cosas fundamentales que les quiero hacer énfasis y que vale la pena que nunca olvidemos cuando utilizamos estiércoles y que utilicemos composta con estiércol. Cuando nosotros medimos la conductividad eléctrica, esta es elevada, ¿sí?
Dense cuenta que podemos tener conductividades muy, muy altas y si nosotros utilizamos grandes cantidades de estiércol en una sola aplicación, entonces tenemos un alto riesgo de que nuestro estiércol nos provoque un daño lejos de que sea un beneficio. ¿Cuál sería la clave con esto? Cuidar muy bien cuál fuente utilizo, en qué momento lo aplico y si vale la pena hacerlo en fresco o hacerlo a través de composta, ¿sí? Si yo tengo un contenido de sales muy elevado, es necesario que yo no aplique grandes dosis en una sola ocasión, sino esté haciendo aplicaciones periódicas de tal manera que esta conductividad eléctrica no me ocasione un problema de presión osmótica inapropiada para mis raíces, evidentemente para mi cultivo, y entonces pueda hacer uso más racional y más juicioso de este estiércol. Conductividad eléctrica es una cuestión fundamental para que ustedes valoren la utilización de un fertilizante, ¿sí? Y aquí quiero resaltar una cosa que es muy interesante. Siempre se ha mencionado, seguramente las gentes en campo las han escuchado, los ancestros que utilizan o han utilizado mucho el estiércol siempre prefieren de chivo. Esta es una de las explicaciones, aquí lo pueden ver. No es que contenga mucho nitrógeno, pero dense cuenta que tiene más nutrimentos en promedio que el resto, ¿verdad? Y es algo que quería enfatizarles. Bien, ahora, ¿qué otras alternativas tenemos que también son de origen animal? Bueno, pues tenemos harina de pescado, que ahora ya hay toda una serie, una gran gama de materiales que se utilizan. Aquí quiero aclarar, todo lo que ustedes están viendo que son marcas y son empresas y demás, yo simplemente tomé lo que quería especificarles de mi guión central, ¿verdad? De este guión donde estoy poniendo todos los temas y dije, este me sirve para explicar esto, este me sirve para explicar el otro. No promuevo ninguna marca, tampoco estoy denostando ninguna otra, simplemente fue por la facilidad y que les llevara una idea, les ampliara su perspectiva de qué otras opciones ya existen en el mercado y de las cuales pueden hacer uso, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, ya tenemos, les mencionaba, una gama de diferentes formulaciones como harina de pescado, ¿verdad? Que este es de origen natural, que tiene su registro orgánico también. Tenemos incluso emulsiones, ¿verdad? Esto de pescado a base de emulsiones, aquí están las concentraciones, viene incluso que tiene aminoácidos en su formulación, hay una gama muy, muy amplia. Con esto de este boom de la agricultura orgánica existen ahora muchas opciones, pero lo menciono debido a que hay todas estas posibilidades que van a ayudarles a tener un mejor efecto con sus fertilizantes de síntesis química o incluso si desean en algún momento irlos reemplazando o prescindir completamente de ellos, ¿sí? Esta misma grupo de productos, aquí hay a base de origen marino, ¿verdad? Y aquí están sus concentraciones, 95405 de nitrógeno, fósforo y potasio. Tenemos también de origen animal con un 13% de nitrógeno. Es decir, hay muchas alternativas actualmente que ustedes pueden utilizar y son ejemplos de cuáles pueden, a cuáles pueden voltear para si deciden restringir el uso de los de síntesis química o incluso utilizar la nutrición organo-mineral, que sería muy exitosa, es muy valiosa, porque estamos nutriendo microbiológicamente al suelo y al mismo tiempo estamos mineralmente proveyendo al cultivo de lo que se necesita, ¿sí? Y aquí está precisamente el análisis y lo que nos aporta la harina de hueso, en donde podemos ver que tiene un 22.5% de calcio y tiene un 24% de fósforo. Esto viene en manera orgánica. Recordemos que el calcio se absorbe a la planta como calcio, como un ion, ¿verdad? El fósforo como P2O5, como fósforo, de tal manera que aquí tendríamos que propiciar que estos compuestos que están presentes en nuestra harina de hueso queden disponibles al cultivo y por lo tanto considerar que esto no es como utilizar un fertilizante sólido y yo lo disuelvo y ya está disponible. No, aquí esto lleva un proceso que necesita quedar disponible de forma orgánica a la forma inorgánica, que es como la planta lo absorbe.
Este es un ejemplo también de una composta y aquí hay dos cosas que son fundamentales en una composta. ¿Por qué hablaba yo que a diferencia de un estiércol fresco era conveniente compostear? Bueno, pues porque nosotros al momento en que composteamos logramos que nuestra materia orgánica se estabilice, ¿verdad? Propiciemos la formación de ácidos húmicos y fúlbicos y porque en el composteo hacemos esta maravilla, multiplicar a todos los microorganismos fitobenéficos. Cuando nosotros composteamos, estamos propiciando que todo esto vaya junto con la composta, que no quiere decir que nuestro estiércol en el suelo no los va a propiciar, sí, pero lo que hacemos al compostear específicamente en un sitio con las características adecuadas para que la composta se realice y con los tiempos necesarios, humedad, temperatura, estamos propiciando que estos valores sean los más adecuados y que tengamos un material mucho más enriquecido a la incorporación, sola incorporación del estiércol fresco al suelo. ¿Sí? Esto es fundamental y por favor pongan atención aquí en lo que les mencionaba, en la conductividad eléctrica. ¿Sí? Esto es muy, muy importante, es muy valioso que nunca lo olviden cuando se trate de estiércoles de origen animal. ¿Sí? La conductividad eléctrica es una de las limitantes importantes y no debemos de olvidarlas. En algunos análisis ya más completos indican la cantidad de sodio que tiene. ¿De dónde viene este sodio? Viene de la alimentación que hacemos al ganado. ¿Sí? Todas las sales minerales con las que se suplementan contienen sodio y por lo tanto ahí este sodio pasa directamente al estiércol. Si además viene en un estiércol donde se acumularon varios ciclos, ¿verdad? De secreciones líquidas de los animales, pues este sodio todavía se incrementa más, ¿sí? Mucha precaución con la conductividad eléctrica, por favor. Y aquí tenemos otro ejemplo de una lombricomposta, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? La misma situación. Fíjense en este valor, conductividad eléctrica, de 5 a 12 de Siemens. Mucha precaución y aquí sí, como les mencionaba, aparece la cantidad de sodio que contiene. Esto es un mundo de sodio, ¿sí? Es muy alto. Simplemente compárenlo justamente o muy cercano con lo que sería fósforo, ¿no? Fósforo que es un nutrimento muy valioso. Si nosotros lo analizamos aquí, el valor más bajo es de 0.5 y aquí es de 0.6, ¿sí? O sea, mucho cuidado. Habla de que es menor a 0.6, sí, pero el detalle importante es qué tan bajo, qué tan menos del 0.6, ¿sí? Podría ser 0.59, podría ser 0.58, no lo sé. Pero la conductividad eléctrica me está diciendo que aquí, mucho cuidado porque generalmente en las compostas de origen animal, de estiércoles de animales, generalmente es sodio, el exceso, y eso automáticamente tiene una conductividad eléctrica alta. Este es otro ejemplo de otra composta en donde aquí sí presentan precisamente las poblaciones y dense cuenta también de la diversidad, la gran cantidad de microorganismos que están presentes y precisamente esta lombricomposta es justo lo valioso de su utilización. Cuando me dicen, ¿qué es mejor, utilizar composta o utilizar lombricomposta? Yo siempre comento, ¿cuál es la función de la aplicación? Si yo lo que necesito es mejorar mi biocontrol en mi suelo, entonces utilizo más una lombricomposta. Pero si lo que yo requiero es nutrir más a mi cultivo, entonces puedo utilizar más una composta. No quiere decir que no me provea la composta microorganismos. Sí, sí me los provee. Lo que pasa es que al alimentar la lombriz, al pasar por el tracto digestivo, este estiércol y producir los turrículos, que son precisamente las excretas de la lombriz, estos van de una manera totalmente estabilizados, van con una carga microbiana que es muy valiosa y que es diferente a la carga microbiana de una composta. En ambos casos hay microorganismos, pero los microorganismos que están presentes en una lombricomposta son con funciones más específicas para la planta que para la propia dinámica del suelo. ¿Sí? O sea, tienen promoción de mejoramiento de promotores de crecimiento, ¿verdad? Que latan, hacen una serie de funciones muy diferentes que en este momento no es el tema de profundizar, pero consideren esas diferencias para tomar la decisión respecto de uno y otro y evidentemente esto tiene una influencia en nuestro costo. Una composta es usualmente más
accesible económicamente que una lombricomposta. Y la razón es esa. Es un proceso adicional que tiene que pasar por el tracto digestivo de la lombriz y por lo tanto tiene un tiempo, una inversión y unas características diferentes al final. Y aquí quise incluir esta porque esta es una lombricomposta que es a base de pulpa de café. ¿Y cuál es la razón? Quiero que se fijen en el valor que yo les mencionaba respecto al sodio. ¿Qué cantidad de sodio me aporta una lombricomposta de pulpa de café? Prácticamente muy baja. Es 10 veces menos que la que viene de un estiércol. Esto es muy importante porque podemos tener todas estas bondades, ¿verdad? Dense cuenta el nitrógeno que me aporta, el fósforo, el potasio, los nutrimentos que me aportan. Pero sobre todo, no tengo con una lombricomposta de pulpa de café una conductividad eléctrica alta. ¿Qué me van a decir? Bueno, sí, esto solamente lo van a encontrar en las zonas productoras de café, en aquellos lugares donde haya producción de lombricomposta. Yo sé que no va a ser económicamente accesible, no por el precio de la lombricomposta, sino por el flete, el traslado. Imagínense que están en Sonora y quieren utilizar esto desde Veracruz. Bueno, va a ser un costo elevado de flete. Pero lo que voy es a que sepan ustedes que también hay estas alternativas y que bajo algunas circunstancias les sería muy apropiado considerar el uso del lombricomposta que venga de pulpa de café o, como lo vamos a ver más adelante, de otros subproductos. ¿Sí? Esto es muy importante porque las lombrices van a hacer este mismo proceso, pero la diferencia es que como el origen, el alimento con el que se está proveyendo a la lombriz no es un estiércol con alto contenido de sales, entonces nuestra lombricomposta tampoco lo es. ¿Sí? Este era el ejemplo que quería mencionarles con este. Vamos a pasar a lo que se refiere a los subproductos que vienen de la agroindustria, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, hablando de caña de azúcar, que es un potencial maravilloso para utilizarse como nutrimento. Yo sé que lo han utilizado para mejoramiento de suelos. En algunos lugares, por ejemplo, en las zonas florícolas, se utiliza mucho bagazo. Es uno de los subproductos de la agroindustria que más se acostumbra a utilizar en la floricultura. Sin embargo, bien elaborado en una composta nos puede dar un excelente resultado. Este trabajo se hizo en Cuba y se mezcló un 80% de la cachaza con un 10% de bagazo y un 10% de las cenizas. Durante 60 días se hizo este composteo. Aquí vemos el resultado de los análisis de la materia prima. Dense cuenta la conductividad eléctrica, ¿sí? Es muy bajita, ¿sí? Es muy bajita porque aquí no hay estiércol, ¿sí? O sea, la caña como tal tiene una concentración de sales baja y una vez que pasa por el proceso, se hizo esta mezcla y este es el resultado de los análisis. Dense cuenta que igual, como no tenemos un origen con grandes cantidades de sales, nuestra composta de caña de azúcar tampoco es elevada en cantidad de sales, ¿sí? Enfatizo esto porque hay suelos donde han utilizado compostas o han regado con aguas de tratamientos de planta. Y acabo de ver esta semana un análisis con un suelo de conductividad eléctrica de 9.5 de Siemens. Y claro que están sufriendo, la planta está sufriendo claramente esta situación y viene de esto. Entonces, este es otro ejemplo de lo que nos puede aportar esta composta hecha de caña de azúcar y dense cuenta de sus valores. O sea, tenemos un 1% de nitrógeno, 1.3 de fósforo, 1.2 de potasio. Sé que me van a decir, por favor, con esto no nutro a un cultivo. No, claro que no, pero la idea es que si nosotros sumamos cada una de estas opciones y podemos integrar de manera conjunta la incorporación de una leguminosa, de algún abono verde, el uso de una lombricomposta o de alguna parte con composta, todo lo que ya vimos, la inoculación, ¿verdad? Con micorrizas, con hongos micorrízicos, la inoculación con bacterias que fijen nitrógeno o bacterias que solubilicen el fósforo, lo que estamos haciendo es hacer toda una estrategia conjunta que me facilite el que mi cultivo esté en las mejores condiciones de crecimiento, tomando todos los nutrimentos posibles disponibles en el suelo y yo entonces solo aplique aquello que me es necesario adicionar, ¿sí? De tal forma que haga un manejo más racional,
más sustentable de mi propio suelo y de mi sistema de producción. Esta es la idea. Ahora, aquí vamos a pasar a los restos del agave tequilero, que esto es súper interesante. Dense cuenta aquí lo mismo, cuál es la conductividad eléctrica. El propio bagazo es muy baja su conductividad eléctrica, es decir, aquí está el contenido de sodio, ustedes lo pueden ver, ¿sí? Es 0.05, ¿sí? por ciento. O sea, esto es nada. Son prácticamente 10,000, son 100 partes, 50 partes por millón de sodio. O sea, realmente no es nada. ¿Y qué pasa con ¿cómo se llama? La concentración en la otra parte del bagazo de agave? Quiero decir, aquí se tiene tanto el bagazo solo como sus demás componentes, ¿no? Quiero decir, estos componentes son las vinazas y las vinazas son la parte que queda con los compuestos solubles. Y una cosa que es muy interesante aquí en el caso del agave es que recordemos el volumen que puede quedar disponible, ¿sí? Aquí nosotros estamos viendo que para que un litro de tequila se produzca, se tienen que generar entre 10 y 12 litros de vinazas y de 3,5 hasta 7 kilos de bagazo. Dense cuenta del mundo que se puede utilizar. Y aquí, en este análisis, podemos ver qué es lo que tenemos en mayor cantidad. Si hablamos de los macronutrientes, ¿verdad? Tenemos aquí, para el caso de NTK, 6.87, tenemos fósforo y tenemos potasio. Aquí esto es básicamente una aportación que nosotros podemos hacer en mezcla con el propio bagazo, que sería la idea, ¿verdad? Hacer una mezcla para que logremos que este bagazo logre ser una fuente de nutrimentos. Si nosotros utilizamos directamente solamente las vinazas, lo que tenemos que tener mucha precaución es en las proporciones, como ya lo he mencionado, las cantidades que deben de ser aplicadas de manera paulatina y no en una sola aplicación que nos ocasione un problema para nuestro cultivo. Esta es otra de las alternativas que vale la pena considerar para incorporar también nutrimentos a nuestro cultivo. ¿Sí? Y vamos a pasar finalmente a la parte que tiene que ver con los bioles, perdón, con los fermentos, ¿sí? Y en este caso vamos a hablar de los bioles y de bokashi. Esto significa que nosotros igual a partir de estiércol, ¿verdad? Estiércol de res, puede ser estiércol de cualquier otro animal, hay recetas específicas para utilizarlos, y esto lo que se hace es en hacer una fermentación anaeróbica, ¿sí? Donde en esta mezcla de ingredientes y en estas cantidades lo que se hace es que se ponen ahí en esta fermentación y con base en la temperatura del momento en que la hagamos, con base en la riqueza, ¿verdad?, de los productos que nosotros agreguemos, vamos a tener estos materiales listos para ser utilizados en un mes, en 6 semanas, en 8 semanas, o incluso en lugares con condiciones más favorables, hasta en 2 semanas, ¿sí? Con esto lo que hacemos no es solamente agregar nutrimentos. Los fermentos, ¿qué es lo que hacen? Incrementan de manera importante los microorganismos que van a ayudar a que el suelo se enriquezca. Y estos microorganismos van a favorecer que la química del suelo nos permita tener nutrimentos disponibles para las plantas y que puedan aprovecharse al máximo lo que contiene tanto los propios materiales que estamos agregando a través del biol como los nutrimentos que están presentes en nuestro suelo. Esta es una de las opciones. Pueden consultar aquí. Jairo Restrepo es una eminencia en esto. Bueno, ha publicado mucha información al respecto. Y también sobre bokashi, que de hecho él lo ha adaptado más aquí a la región de Latinoamérica. Sin embargo, esto fue una idea original de Japón. Es un tipo de fermento que se utiliza mucho en Japón, cuyo origen fue allá. Y aquí está la explicación de una de las maneras que se utiliza para elaborar bokashi. Hay varias formas y se ha ido adecuando de acuerdo con el sitio. ¿Por qué? Porque en algunos sitios donde no tenemos cascarilla de arroz o café o pajas o rastrojo, hay otras alternativas que se utilizan y entonces esta receta cambia, el tiempo de elaboración cambia y va quedando un material que ayuda a que la región
tenga un fermento rico en nutrimentos y que ayude, como mencioné, no solo a la cuestión química, también a la física y también a la microbiológica del suelo. Con esto se pretende que la nutrición no se vea únicamente como un mineral que yo adquiero en un costal y que lo disuelvo y lo aplico, sino con todo lo que el conjunto de suelo implica y cuya riqueza tendríamos que aprovechar y tendríamos que valorar para tomar el mejor partido del suelo, ¿sí? Y la mejor nutrición para los cultivos. Aquí tenemos, en el caso de diferentes formas de preparación de bokashi, cuáles son el contenido de nutrimentos que da. Fíjense ustedes que justamente uno de los nutrimentos que más elevado está es el calcio. ¿Cuál es la explicación de esto? Pues las paredes celulares de los residuos orgánicos. O sea, calcio es un componente fundamental de las paredes celulares y por lo tanto ellas quedan liberadas ahí al momento en que se lleva a cabo esta fermentación y esto es nutrimento directamente para nuestro cultivo, ¿sí? Aquí están los diferentes valores de acuerdo con las diferentes formas en que se puede preparar el bokashi, son ejemplos, ¿verdad? Y fíjense muy bien en la cantidad de hierro también que queda disponible, de manganeso, los microelementos que están ahí disponibles. E insisto, de otra manera no estarían disponibles si no es a través de esta fermentación, que ese es el principio interesante y útil para que nosotros utilicemos estos materiales de una manera que nos ayuden a nutrir a nuestro cultivo, ¿sí? Y tenemos aquí lo que son los ácidos fúlvicos, húmicos y carboxílicos. ¿Estos de qué manera me ayudan en la nutrición? No es que ellos como tal nutran, provean nutrición, hablando de esos elementos que vimos al inicio, que eran macros y micronutrimentos. No, lo que hacen estos compuestos es que facilitan el movimiento de los iones de tal manera que permiten que estos nutrimentos que podrían estar bloqueados queden disponibles para que la planta los tome. Y así podemos saber que a través de la incorporación de ácidos fúlvicos, que no necesariamente tienen que ser adquiridos, sino pueden ser producidos a través de los diferentes, de las diferentes formas, como ya mencioné, compostear o a través de los fermentos, nosotros al querer movilizar el calcio, por ejemplo, en momentos que son indispensables, como es época de frío, en donde el calcio es muy poco móvil, en días nublados, donde no hay una alta transpiración y el calcio no se mueve a esa velocidad, o en días de alta insolación, donde la transpiración rebasa con mucho la velocidad de movimiento del agua y el calcio se mueve a una velocidad menor, entonces el uso de ácidos fúlvicos que nos ayudaría a movilizar estos iones y por lo tanto a tener una mejor nutrición en nuestro cultivo, ¿sí? No es que estos materiales directamente provean, sino que ayudan al uso. ¿Y por qué los menciono? Porque en ocasiones no hacemos uso de ellos y podemos estar utilizando grandes cantidades de fertilizantes de síntesis química y no porque sea equivocado, sino porque la planta no lo está absorbiendo y nosotros no estemos utilizando. Algo pasó. Y en el caso aquí de cuidar mucho su incorporación para mejoramiento del suelo y para la nutrición. Estos son algunos ejemplos de los fúlvicos, húmicos y carboxílicos que están disponibles ya comercialmente y repito, también se obtienen a través de los fermentos y del compostaje y el lombricompostaje, ¿sí? Y en el caso de los ácidos, ¿por qué incluí los ácidos? Porque cuando hablamos nosotros de que nuestra agua de riego puede tener una gran riqueza de nutrimentos, pero no están químicamente disponibles, aquí es donde los ácidos nos hacen ese gran favor de dejarlos de manera soluble que estén disponibles para nuestros cultivos. Y estos son algunos de los ejemplos de los que más comúnmente se utilizan en la agricultura. Hay quien también utiliza clorhídrico. Los tres más comunes son estos y se pueden utilizar si tenemos agua de rebombeo directamente en el estanque. Ahí se lleva a cabo este proceso, ¿verdad?, de transformación de carbonatos de calcio, carbonatos de magnesio o bicarbonatos de calcio o de magnesio, transformándolos a compuestos que fácilmente quedan libres para que al aplicarlos en nuestro cultivo la planta lo tome. O se pueden incorporar con un equipo muy especializado y con mucho cuidado porque son altamente corrosivos. Se inyectan directamente con el dosificador de fertilizante y entonces entran directamente con la solución de nutritiva y pueden llegar
a aprovechar el agua, los nutrimentos que trae nuestra agua de riego. Bien. Y finalmente tenemos las algas. Las algas porque también tienen una gran función como aportadoras de macro y micronutrimentos, pero también tienen la bondad de favorecer las condiciones propias de la rizósfera. Lo que ayudan es a mejorar la humectación, permanece más tiempo el agua en la zona de la rizósfera gracias a las algas, propician un mejor funcionamiento con los nutrimentos de tal manera que hacen sinergia para que los nutrimentos puedan pasar muy rápidamente y ser transportados. Esta es otra función de las algas. Tienen un papel que ayuda a que el agua sea más eficiente en general. Bueno, de ahí su origen, ¿verdad? Viven en el agua. Y esto lo confieren a la zona de la rizósfera y al mismo tiempo a las soluciones nutritivas. Y aquí están dos ejemplos de dos marcas comerciales de algas donde pueden ver ustedes lo que contienen, ¿sí? En nutrimentos, y me van a decir, pues que esto es muy poquito, y por eso insisto, sí, si es muy poquito, lo que conviene es que recuerden que esto va junto o se sugiere que vaya encadenado de una manera estratégica, de una manera global, con todos los otros aspectos que estuvimos viendo. Si yo agrego un yeso con anticipación, si pongo un azufre con Thiobacillus, lo agrego, lo incorporo, le pongo rastrojos, le agrego compostas, lombricompostas, o sea, yo voy a ir sumando todo de tal manera que haga que mi suelo esté funcionando mucho más eficientemente y me reduzca la necesidad de incorporar yo fertilizantes de síntesis química que además del costo elevado en estos momentos, me deja una huella ecológica no favorable y con este manejo que yo puedo hacer poco a poco, ¿verdad? Me va a ir llevando a utilizar más juiciosamente mis nutrimentos y no a enfocarme solamente cuántos kilos le pongo de qué, que es lo que siempre me preguntan los agricultores, lejos de ver todo esto de manera conjunta, que era mi intención mostrarles y hacerles reflexionar para que generen sus propias ideas. Y me gustaría ahora, con esto termino, escuchar qué me pueden realimentar, yo que puedo compartirles o alguna duda sobre lo que yo no logré explicar y no supe decir con la claridad suficiente. Por favor, con toda confianza me informan. Adelante, Camila. Ya se le está acabando la pila y la voy a conectar. Bien, ¿podemos pasar a las preguntas? Sí. Saludos desde Ístaro, Michoacán. Francisco Farías. Edith nos acompaña de Parácuaro, Michoacán. Francisco Farías dice, para la aplicación del microsoil, ¿es necesario aplicarlo con algún activador, por ejemplo, melaza? Para aplicar microsoil, la mejor activación es nitrógeno. Eso es una cosa muy importante y le agradezco mucho la pregunta porque no solamente microsoil, pero básicamente hablando de la pregunta es si nosotros agregamos microsoil con nitrógeno, sí, la fuente que ustedes deseen, no importa si es urea, no importa si es nitrato de amonio, estiércol, composta, pero es indispensable que se agregue nitrógeno. Sobre todo es muy importante cuando el suelo tiene menos de 2% de materia orgánica. Si nosotros tenemos un suelo ya de 2% o más con materia orgánica, no es necesario que le agreguen nitrógeno. ¿Cuál es la razón? La razón es que el nitrógeno que está contenido en esa materia orgánica va a ser suficiente para la reproducción de las bacterias que van en microsoil. Si nosotros tenemos un suelo pobre en materia orgánica y no le agregamos nitrógeno, ¿quiénes son más veloces para reproducirse? Las bacterias. ¿Qué van a hacer? Lo que haya en el suelo o lo que llegue con la nutrición, las bacterias son las primeras en tomarlo y las plantas las segundas. Entonces hay una competencia temporal. ¿Temporal hasta cuándo? Hasta cuando las bacterias logren colonizar la rizósfera y entonces empiecen a fijar el nitrógeno que le va a aportar posteriormente al cultivo. Pero en resumen, el activador es nitrógeno de preferencia. Y si ustedes
consideran, de acuerdo con la fertilidad de su suelo, que vale la pena utilizar algún soluble, alguno incluso triple, sería muy útil porque ustedes van a favorecer, ¿verdad?, que las bacterias se multipliquen más rápido y que tengan su beneficio más inmediato. No es indispensable que sea un fertilizante compuesto con los 3 macroelementos, no. Nitrógeno es lo fundamental, pero si ustedes toman esa decisión van a ver favorecida ese uso. Y una cuestión, ¿cuánto nitrógeno? Mi sugerencia es que de lo que ustedes van a utilizar en su ciclo de cultivo, si supongamos que van a usar 100 unidades de nitrógeno durante todo su ciclo de cultivo, al momento de inocular microsoil es importante poner la cuarta parte de esas 100 unidades, es decir, 25 unidades junto con microsoil, de preferencia al momento del trasplante o al momento de la siembra, y con eso las bacterias ¡fum!, crecen como una llamarada y entonces se quedan establecidas y van a empezar a hacer su función una vez que colonizaron completamente la rizósfera. Ok, gracias, maestra. Andrés Hernández. He visto una compañía de agroquímicos que vende productos con marca Vernilabs en Costa Rica. ¿Son confiables los productos? Tenemos representación de Vernilabs en Costa Rica, sí. Sí, son nuestros productos que ustedes pueden ver aquí, están en la imagen, son nuestros, es de allá. Nosotros tenemos ventas en Costa Rica. Ok, gracias. Sí. Alejandro Montaño. ¿Qué género de micorriza se recomienda para aguacate y por qué? ¿Qué género? Mi sugerencia es que no sea un solo género. Para mí, el tipo de micorriza es, como mencionaba, las endomicorrizas, que son las comunes para cultivos, y mi sugerencia personal es que sea una mezcla de géneros. ¿Por qué? Porque, ¿de dónde viene esta idea? Cuando nosotros cultivamos lo que ustedes quieran, en realidad estamos hablando de que sí, que efectivamente nosotros tenemos un clima en la región donde crece nuestro cultivo. Si hablamos concretamente de la zona aguacatera, modelo del país y del mundo, ¿verdad? En la zona de Michoacán, estamos hablando de un clima de bosque templado, húmedo, y podemos ver de manera clara que aunque tenemos ese ambiente en la atmósfera, en el suelo en realidad nosotros tenemos diferentes ambientes. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, me he encontrado en las zonas de ahí que hay huertas que no se riegan. Toda la manera con la que se hacen crecer es con agua de temporal. ¿Qué quiere decir ahí? Nosotros tenemos, sí, una condición de humedad muy favorable durante la época de lluvias, pero tenemos también una condición, pues no vamos a decir que es de desierto, pero sí tal vez de semidesierto en la época en que no llueve. En nuestro mismo suelo tenemos época lluviosa, tenemos época de estiaje o de menor humedad y tenemos una época otoñal de transición, digamos, donde ni está muy húmedo, pero tampoco está muy seco. Estas condiciones diferentes en nuestra rizósfera nos permitirían aprovechar mejor nuestras micorrizas si tuviéramos una mezcla de diferentes géneros, ¿sí? Y hay empresas que venden justamente una mezcla, y otra cosa es una mezcla de cepas nativas del país. Porque no es que no sean convenientes las otras. De hecho, acabo de ver un documental muy a detalle de una empresa que habla de cómo ese género en específico ha sido muy exitoso porque hicieron muchas mejoras. No recuerdo cuál fue la manera en que lo obtuvieron, pero de una sola especie considera que es la mejor. Yo personalmente no lo he probado. Yo les puedo hablar de estas mezclas en donde hay varias especies y la explicación es que estas especies vienen, una es de zona tropical, otra es de zona templada, otra es de zona semiárida, y esa mezcla permite que en las condiciones que crece mi cultivo yo pueda tener ese colchón que me permita estar respondiendo a mis necesidades. Cuando hay mucha lluvia, trabaja el género que es específico para el trópico. Cuando es época de poca lluvia, trabaja el género que es específica para esa época. Entonces,
Mi sugerencia sería, si se puede tener una mezcla, es mucho mejor, y recordando que los cultivos de producción agrícola básicamente son micorrizas arbusculares. Si no quedó claro, puedo explicar más, con confianza. Gracias, maestra. Osmar Madera. El estiércol fresco, en promedio, ¿en cuánto tiempo estaría disponible para la planta los nutrientes? Los nutrientes solubles de inmediato, esos en cuanto toman agua y llegan a las raíces, están disponibles. Ese es un grave peligro, ¿sí? Porque hay una gran cantidad soluble, como repito, sobre todo si era un estiércol en donde había muchas deyecciones líquidas del ganado. Bueno, entonces ese queda muy rápidamente disponible y ese es un peligro. Sin embargo, el que se va liberando con el proceso de transformación, ese en una composta bien realizada puede quedar en 6 semanas. En el suelo, si es un suelo rico en materia orgánica, donde tenemos la posibilidad de una descomposición muy favorable, entonces va a quedar disponible en un poquito de tiempo más. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que se está degradando, se están llevando a cabo los procesos de nutrición del cultivo, ¿sí? De tal manera que mi cálculo es que por lo menos en 2 meses o 3 ya va a estar disponible lo que tiene ese estiércol, siempre y cuando que el cultivo sea intensivo, ¿verdad? No sea una zona de temporal, porque en una zona de temporal eso va a tardar más tiempo, por lo que estoy explicando. Hay momentos en que no hay humedad suficiente, los microorganismos lo que hacen es esporulan y dicen, ahorita no hay condiciones, ¡fum!, me convierto en una espora, bacterias y hongos, hablamos, ¿verdad? Evidentemente, y entonces vuelve a haber nuevamente un crecimiento microbiano cuando hay condiciones favorables. Si tenemos condiciones favorables, calculo que sea 2 a 3 meses su completa degradación, y si nosotros lo hacemos en una composta en forma, en 6 semanas bien hecho, puede estar listo para utilizarse. Ok, gracias. Francisco Farías, la felicita, excelente ponencia. También preguntas que si en Michoacán se cuenta con alguna sucursal para adquirir sus productos. Sí tenemos distribuidores en Michoacán. Si gustas, deja tu correo y te hago llegar a los nombres de los distribuidores, por favor. David Sánchez de la Cruz. Para la implementación de las micorrizas, ¿es antes de sembrar o ya cuando el cultivo está establecido? Saludos desde Tecalitlán, Jalisco. Gracias. Lo conveniente es que vayan creciendo los hongos micorrízicos junto con la raíz. Si voy a hacer el trasplante de una hortaliza, la inoculación se sugiere que sea en el almácigo, en las charolas, ¿sí? Si voy a hacer el trasplante de un frutal, al momento en que hago el trasplante de mi frutal, ahí inoculo. Pero si por alguna razón yo no pude hacerlo así al momento del trasplante, ¿qué es lo que hago? En el momento que yo considere conveniente lo puedo hacer. ¿Cuál es el mejor momento? El trasplante o al pretrasplante, para que ya vaya la raíz completamente invadida de estos hongos micorrízicos. Pero yo ya tengo mi cultivo y yo no inoculé micorrizas cuando lo establecí, lo puedo hacer. Una cuestión que es fundamental es que lo hagamos en el momento en que no tengamos aún problema. ¿Cuál problema? Yo quiero utilizar micorrizas, pero tengo ya un problema de daño en mi raíz. Ahí va a haber poco resultado con las micorrizas. Lo ideal es hacerlo siempre preventivo, y recordemos, ¿cómo se da el biocontrol? El biocontrol se da cuando nosotros llenamos nuestra zona de la rizósfera con microorganismos benéficos e impedimos que vengan los malos, los patógenos, a invadirnos. Si nosotros tenemos una habitación completamente llena de puros buenos, aunque haya muchos malos afuera y quieran entrar, ya no hay lugar, está ocupada esa habitación, esa raíz, por todos los buenos, entonces no va a haber oportunidad de que entren los malos. De tal manera que la micorriza, los hongos micorrízicos, es mucho mejor siempre de manera preventiva, para que tengamos, aparte del beneficio de la nutrición que ya mencioné, tengamos el beneficio del biocontrol y logremos el mejor resultado en nuestro cultivo. Ok, gracias. Osmar pues le da las gracias por la contestación a su pregunta. Francisco Farías ya me pasó el correo para mandarle los distribuidores que hay en Michoacán. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Una cosa que quiero comentarle al compañero de Michoacán sobre Microsoy. Tengo información muy interesante que le puedo hacer llegar con los resultados hechos, pero cuando usted decida por Microsoy,
quiero sugerirle, porque es la manera más contundente de que usted mismo se dé cuenta, y aparte que va a dar resultado en el cultivo, es muy útil y muy conveniente tener un análisis microbiológico de su suelo. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta de qué manera se multiplican los microorganismos al aplicar microsoil, y va a ver el resultado, sí, en la parte aérea, que es lo que siempre vemos. Yo sé que es lo que se vende, ¿verdad? Vendemos kilos, vendemos toneladas o piezas, pero nuestro suelo se va a capitalizar de una manera que, llevando ese registro, por un análisis que cuesta 750 pesos, vamos a tener la información valiosísima de qué está pasando. Y lo que nosotros hacemos es, al momento en que se aplica el producto, previo a la aplicación, en ese mismo momento, el día que se aplica, tomamos la muestra del suelo, se manda al laboratorio, se aplica el producto, y hemos tenido resultado en tan rápido como 2 meses, una colonización impresionante. Y en aguacate estamos en diferentes ensayos en este momento, y justo lo que les mencioné, lugares donde solo se aplica, perdón, solo se maneja por temporal en las huertas, y en lugares donde se utiliza riego. Y es muy interesante lo que pueden ver en el análisis. Es mi sugerencia, y el momento para aplicarlo en aguacate es generalmente cuando hay crecimiento de raíces, pero como insisto, si se puede aplicar en cualquier momento, va a ayudar, porque tiene todas estas bondades que ya expliqué. Ok, gracias, maestra. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay algún cultivo que ustedes manejen que sea en sustrato? ¿Alguien de los que están participando aquí? Polvo de coco, lana de roca, pigmos. En hidroponía pregunta. En hidroponía o no, por ejemplo, en el caso de las ornamentales, si alguien maneja ornamentales o está cerca de ornamentales, puede ser en el sustrato, aunque no sea con hidroponía. En la manera en que las mojen, puede ser incluso en plantas, en viveros. A veces se utiliza una proporción de polvo de coco con suelo del lugar, y se generan árboles frutales, ¿no? Aguacates, diferentes frutales en general. También ahí es uso de sustrato. Y lo pregunto porque es muy interesante que consideren esa aportación de los nutrientes que hace el sustrato. Por eso lo preguntaba, por si había alguien que estaba en eso. Ah, ok. Alejandro Montaño, tesontle para fresa. Tezontle. Tezontle sí no aporta nutrimentos. Ese sí es un mineral totalmente inerte. Sí, ese no aporta. Pero sí, definitivamente eso es para sustrato, y no se considera uno de los minerales que aporte algo. No, ese no aporta. Ayuda mucho a las características físicas, y también evidentemente va a favorecer a las biológicas por el mejorar la estructura física, pero no aporta nutrimentos. No de manera importante. Sí hay una serie de nutrimentos que aporta, pero son muy, muy pocos. Ok. Andrés Hernández, fibra de coco y ornamentales. Perfecto, exacto. Ahí, por ejemplo, mucha precaución. Precisamente el polvo de coco, fibra y polvo de coco, hay 2 nutrimentos muy valiosos, bueno, que son los más valiosos, ¿verdad? Que es fósforo y es potasio. Son riquísimos en esos nutrimentos. Entonces, ¿por qué lo pregunto? Porque generalmente se acostumbra a hacer un lavado de estos materiales por el exceso de sodio. Recordemos que el coco crece en las costas, donde el agua de mar nutre también a estas plantas. De hecho, son halófitas, ¿verdad? Los cocos. Entonces, mucho del sodio que la planta toma, que absorbe, está en la fibra y en el polvo de coco. Son 4 nutrimentos: el sodio, el cloro, porque es cloruro de sodio, el que viene en el agua de mar, pero también es fósforo y es potasio. Entonces, nosotros, al querer eliminar el sodio, ¿verdad?, estamos perdiendo también mucho fósforo y mucho potasio. Lo comento porque vale la pena que revisen muy bien cómo hacen esa eliminación, de tal forma que pudieran hacer lo que yo les decía. Si yo tengo un exceso de sodio, tal vez me conviene aplicar yeso para que yo solamente pierda el sodio, pero conserve mi fósforo y mi potasio. Entonces,
Aplicar yeso en el caso de el polvo y fibra de coco va a ayudar a que desplacemos ese sodio porque funciona igual, o sea, en las cargas negativas de la materia orgánica también ahí está el sodio y al momento que aplicamos el yeso eliminamos nada más el sodio, pero nos quedamos con el fósforo y el potasio. Por eso tenía la inquietud de explicarlo. Ok, gracias. La micorriza se pueden aplicar en el sustrato de turba, en pit max. Pitmos. Sí, sí, por supuesto, sí, se puede aplicar sin ningún problema, con toda la confianza. Y lo importante es siempre que utilicemos hongos micorrízicos, es cuidar que no tengamos un exceso de fósforo. Cuando hay en el suelo o en el sustrato un alto contenido de fósforo, la micorriza no desarrolla todo su potencial. Hay un tipo de señal, ¿verdad? De microseñal en donde la micorriza dice, aquí no me necesitan, aquí hay mucho fósforo, yo me detengo, me quedo en mi zona de confort y no crezco, no desarrollo. Se sugiere que se utilice hongo micorrícico, se inocule en suelos donde haya menos de 50 partes por millón de fósforo. Entonces, eso también un detalle que deben de cuidar y mucha atención con eso. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que ya no hay más preguntas, maestra. Bien. Les agradezco mucho su participación. Cualquier comentario adicional, dejé el correo de capacitación @vernilabs. Con gusto pueden hacer llegar cualquier duda. Nosotros les haremos llegar la presentación, esta que preparé para ustedes, con mucho gusto, la pueden tener. Y cualquier duda adicional en el correo electrónico, aquí nos pueden contactar. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias por su participación y esperamos tenerlos en el siguiente masterclass, la siguiente masterclass en un mes. Pues muchas gracias por habernos acompañado de parte de Vernilabs. Le damos las gracias. Los esperamos en el próximo mes, que vendría siendo el 25 de mayo, sería el masterclass, para que estén al pendiente. Bien. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias.